Dios te bendiga, cristiana imprudente. Gracias por suscribirte al canal y compartir, para que otros puedan ver estos videos. Un agradecimiento especial para los miembros del canal. Oscar Ortiz y Pensamientos Poderosos. Sí. Ustedes se basan en la página JW, ¿verdad? Ok. Pues es que ahí tenemos todo. Ahí tienen todo. Resucitó Jesús, un cuerpo carnal, vamos a poner así. Sí, siempre es bueno como comparar, ¿verdad? Uy, este pajarito pasó, Es un ave casi le pica es un un arma ojo. mortal ese pajarito. Sí. Sí te puede pegar en el ojo. Sí. Mira, sí está esa pregunta. Ujú. ¿Resucitó Jesús con un cuerpo carnal O con un cuerpo uno Creo que es espiritual? alguna Pregunta revista. sobre la Biblia. Mm. O sea, que mucha gente Se tiene pregunta esa eso. duda. Y ¿Cuál sería aquí ahí está la la respuesta? explicación del por qué los testigos de Jehová creemos lo que creemos. Ujú. Aquí está, mira, dice, hablando de Jesús, la Biblia dice, como ser humano murió, pero como ser espiritual volvió a la vida. Pues es que era un Primera de espíritu en el Pedro cielo. 3:18. Ujú. Antes de bajar a la tierra Ajá. era un espíritu. Ahí está el texto. No, a ver, bueno, traigo también aquí en la... A ver, mira, Pedro 3:18. primerito. Entonces ahí va a decir que no resucitó corporalmente, sino espiritualmente, Ahí ¿verdad? dice, Primera a ver, de Pedro. como dice Sí. en el tuyo. Mira, Pues aquí tengo dice. varias aquí, esta Ok. Reina Valera, a ver. Ándale, Primera de Pedro. ese dice Dios habla para todos. Ok. Primera de Pedro 3. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿no? Ajá. Ahí está. Sí. Son Vivificado. palabras como que Ahora más fácil de digerir, hay que más claras, preguntarnos más qué es fácil. vivificado. Ahí que sería Justo en espíritu. ahí en esa dice justo, ¿verdad? Ahí no dice vivificado, Pero es que yo sino creo que justo. vivificado debe de ser más o menos una expresión un poco menos conocida por la gente. Por Ajá. eso se trata Me gusta de... más esa, como dijo, justo en espíritu. Sí, porque dice, Él fue manifestado en carne, fue declarado justo en espíritu. Justo en espíritu. En esa versión Eso no diría dice que primera fue Timoteo. resucitado en espíritu, Y sino que fue llamado aquí justo, dice, ¿no? mira, dice, pero recibió vida en el espíritu. Recibió vida en el Lo espíritu. mataron. ¿Cuál dice que es esa traducción? Esta, Dios habla hoy. Ok. Dios habla hoy. Mm. En el 2002. Ujú. Porque ya ves que ¿cómo se llama? Como cuando un libro sale y luego se revisa. Ujú. Edición revisada Revisión. del 2002. Aquí Ok. está. En Dios habla para hoy. Y Ujú. nuestra traducción dice lo que yo te leí. Dice, les dará muestras de amor leal. No, esta no es. Es lo que le dije el hermano. Sí, ¿es esa? Sí, es la misma. Aquí están todos los textos, mira. Ujú. O sea, lo que se El quiso hacer primer en... hombre Adán se convirtió en un ser vivo. El último Adán se convirtió en un espíritu que da vida. Es lo mismo, nada más que las palabras son más fáciles de digerir porque De había digerir, personas que sí, dirían, sí. ¿qué es esto? ¿Qué significa eso? Segunda de los Corintios 5:16. Segunda de Corintios, ok. Ay, a ver. Segunda de Corintios 5:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ajá. Ya no lo conocemos según la carne, ¿no? No, ya no, ya Porque era. Ya su cuerpo fue glorificado, ¿no? Así es. Bueno, no dice que se convirtió en espíritu, sino que su cuerpo se glorificó y podría materializarse o desmaterializarse en Sí, un cierto momento, por eso desaparecía, se materializó adentro. Ajá. ¿Te acuerdas con Sí, los que discípulos? aparece, sí. O sea, si él hubiera tenido un cuerpo de carne y hueso, atravesar las paredes, eso Ah. sería imposible. Y es que Estaban aquí cerrados Ajá. con llave porque tenían Estaban- miedo, sí, estaban escondiéndose, sí. reunidos, sí. Pero aquí mi duda mi duda no es, a ver si me entiendo bien, a lo mejor no me he explicado mi duda. Ajá. Yo no digo que era un cuerpo humano como el de nosotros. Lo que yo pienso por los pasajes que le decía ahorita es que Cristo resucitó con el mismo cuerpo que murió, pero ahora glorificado con cualidades que no tenía en el momento de morir, pero que ahora en la resurrección seguía siendo el cuerpo con el que murió, pero glorificados. También
por ahí dice Timoteo, a ver si a lo mejor ustedes recuerdan que un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Sí. También nuestro cuerpo va a ser transformado, ¿no? Pero donde para mí el pasaje clave, ahorita lo estaba tratando de buscar, donde Jesús dice que Él destruiría ese templo y lo levantaría. Sí. Y ahí mismo dice que hablaba de su cuerpo. Así es. Pero usted me dice que no levantó su cuerpo, sino que O sea, fue solo el espíritu. No su cuerpo físico, sí tuvo Ajá. un cuerpo físico porque inclusive lo tocaron. Pero me refiero de nuevo al pasaje Ajá. donde dice esto, que dice que Sí, Él levantaría otra vez el templo, y el pasaje dice refiriéndose a su cuerpo. ¿Qué interpretación le podríamos dar a y eso? mira, si tú sigues leyendo, dice, Ajá. si Jesús resucitó con un cuerpo espiritual, ¿cómo pudieron verlo sus discípulos? Y ahí te da las explicaciones y los textos. Pero digamos, esa no es la duda, ¿no? Porque eso ya lo platicamos ahorita, ¿no? De que estaban velados sus Sí. ojos, ¿no? Ahí encontré el pasaje, Mateo 27:40. Ajá, sí. A ver, Mateo 27:40. veamos Mateo capítulo 27 y del Versículo 40 en adelante dice: Ajá. tú que derribas el templo en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo si eres... bueno, eso es cuando ya estaba siendo crucificado. A ver, déjame irme más para atrás, porque el que yo le pregunto espérame, es mira, ajá. si tú la buscas ahí, en 3 días, aquí, si le ponemos esta letra volada, ahí está donde él lo dijo. Jesús le respondió, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Juan 2:19, excelente. Ahí está, A ver, vamos ahí. Juan 2:19. 19. Ajá. Y dijeron, en 46 años fue edificado y en 3 días lo levantarás. No estaba, Sí. Se estaban burlando de que él quería el templo volver a levantarlo, ¿no? Y dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Sí, más adelante lo aclara. Y dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura. Pero digamos, si le diera la interpretación que usted me da, ahí no se cumplirá la escritura, porque aquí dice que hablaba de su cuerpo. Pero usted me dice que... Sí. Sí, pero usted me dice que no va a resucitar, o sea, que no resucitó su cuerpo, sino en espíritu. Entonces ese es el pasaje como que es el único como que me dejó pensando, y dije, les voy a... Así como que, Ajá, con como que no eso. cuadra. Y a nosotros, o sea, porque en realidad, aunque no fue el cuerpo literal de Jesús el que resucitó, sí se materializaba en un cuerpo humano e inclusive parecido a él, porque hasta los hoyos, ¿no? Sí, sí. Hasta donde lo traspasaron. Bueno, lo que yo veo aquí Ahí lo tenía. es que no era parecido, sino era el mismo cuerpo. Era el mismo. Ajá, porque aquí dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, o sea, Ajá. no hablaba de algo parecido, sino hablaba de su mismo cuerpo, ¿no? Dice, en 46 años fue edificado, en 3 días lo levantarás, y dice, mas él hablaba de su cuerpo. Y confirmaron tan así los discípulos que sí era su mismo cuerpo, que dice que cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho. Entonces, no Sí. era que se parecía al cuerpo de Jesús, sino Si que era... notaron cabos de acuerdo a la información exacto, que se le había dado. que era el mismo cuerpo que había muerto, era el mismo que había resucitado. Entonces, solo me quedé, no sé si Sí, qué es que, por interpretación ejemplo, tendrían. para resucitar, bueno, nosotros, por ejemplo, Sí, sí, sí. ¿no? Que creemos en la resurrección. La Biblia habla de 2 resurrecciones. Una celestial como la de Cristo, Okay. porque en el cielo no puede vivir un cuerpo humano. Ujú. O sea, es un cielo Tiene para que ser seres un cuerpo espirituales. glorificado. Así es. Es espiritual, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Cuál quieres? Ahora está súper bien, está, ¿no? Aquí. Por eso nos tomamos Directo. Ajá. Entonces, la Biblia habla de que la tierra fue creada para que los seres humanos la habiten. Está el mundo espiritual, ¿verdad? Donde ya están los ángeles, están Jesús y está Jehová, que es el dueño de los cielos. Entonces, aquí en la tierra también creemos que nosotros vamos a resucitar y con un cuerpo carnal, o sea, un cuerpo Pero de carne y ¿va a ser hueso. su cuerpo o el cuerpo de otro? El de uno, El tal de como uno, Sin ¿verdad? enfermedades jóvenes. Claro, sí, sí. Ahí está el punto que le decía.
que el cuerpo de Cristo era el mismo cuerpo, resucitó en su mismo cuerpo, sin la cuestión recuerdan, Jesús se cansaba, tenía que dormir, Sí. Jesús, o sea, tenía las limitaciones Sí, corporales y que tenemos. tenía que hacerlo así, si no iba... Tenía que caminar, no sé. Exacto. Exacto. Y a ese, Perfecto, pero era ser humano. perfecto, exacto. Y ese es mi punto, que así como el ejemplo que me acaba de dar, así lo entiendo, nomás déjame saber si estoy equivocado, ¿no? Así lo entiendo, que Jesús sí resucitó en su cuerpo, pero un cuerpo ahora glorificado, sin las limitaciones que este cuerpo tiene. Y ahí es donde no estaría de acuerdo con la explicación que me dio y que me está dando ahorita de que no resucitó corporalmente, sino espiritualmente. Esa es mi duda ahí. No, sí resucitó ¿Corporalmente? corporalmente, Ok. pero lo que yo le decía, Ujú. a veces se manifestó Sí. con, por ejemplo, cuando iba con Sí, porque ellos ya era en un el cuerpo camino, perfecto, un cuerpo ajá, glorificado. pues. posiblemente Ajá. se materializó Ujú. Sí, sí. con otras características, porque no le dijo, era del mismo tamaño, no, le dijo, no te ardía, o sea, lo que hablaba, cómo nos habló, o sea, No ardían vuestros corazones. ajá, sí, o sea, de- Ahí le digo que lo platicamos hace ratito, ¿no? Que el mismo pasaje dice que sus ojos fueron velados. Entonces, aunque fuera una fotografía de él, no lo iban a reconocer porque Dios veló sus ojos para que en ese momento de la tristeza que tenían no entendieron que era Jesús, no hasta después. Y lo contrario, por ejemplo, de hecho, Tomás le dijo, o sea, hasta que yo no vea y meta los dedos. Sí. Y comprobamos Ver ahí que para era el creer. mismo cuerpo, ¿no? Ándale. Porque si hubiera sido otro cuerpo, es más, los detractores de la religión cristiana dan varias teorías. Yo las he estudiado, pero la verdad se ocupa más fe para creer lo que ellos proponen que para ser cristiano, porque proponen que el que murió fue uno y el que se mostró ante ellos era otra persona, o sea, como un sustituto, y que fue un engaño, pues, pero por muchas razones que ahorita no alcanzaremos a platicar eso, y además usted querían no lo cree, ¿no? justificar sus creencias Exacto, por eso. que de cuenta, este era Jesús, pero agarraron a otro, y entonces sí, es bien absurdo, ¿no? O sea, a lo mejor es una conversación muy tonta, pero como lo de Colosio. Algo así, Supuestamente, sí, que era mató otro, uno y en la cárcel y está se otro. fue otro, ajá. El caso es que le digo, entonces sí estamos hablando del el mismo cuerpo de Jesús que murió, es el mismo que resucitó. De hecho, Pedro dice que si Cristo no hubiera resucitado corporalmente, todavía estaríamos en nuestros pecados, pues, pero como Él resucitó, Él ya pagó la deuda que teníamos, ¿no? Ese era el plan. Entonces al final veo que creemos lo mismo, a lo mejor no más Sí. de vistas diferentes, Ajá. porque... Y que al final, que el cuerpo que utilizó Jesús, o sea, por ejemplo, lo que nos lleva a pensar que es una que no lo reconocieron, otra. Que ya un platicamos que esa no, ¿verdad? No tanto porque... No tanto, porque ándale. ajá. Para mí, bueno, Sí, la sí. explicación a mí se me hace eso lógico, ¿no? Ah, ok. Para mí. Ujú. La segunda es que con un cuerpo humano no puedes traspasar paredes, Ajá. pero claro que tenía el poder de materializarse. Ujú. El cuerpo no estaba ahí cuando estaba en la tumba. Ujú. Claro que Dios tiene el poder porque ya lo había hecho antes. Ujú. Si tú vas a Génesis, el cuerpo de... Mire, perdón, le leo Ajá, rápido, sí. Lucas 24:16. Sí. Cuando iban al camino de Maús, el 16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Entonces Sí. ahí no dice el pasaje que no se parecía o que era otro, sino más bien sus ojos fueron velados como... Sí, como si tuvieras un velo. exacto, y no ves que no lo claramente. pueden reconocer. Dices tú la oscuridad. Ajá. Entonces este, Cristo mismo habla con ellos, pero sus ojos estaban velados, Dios veló sus ojos para Sí. que en ese momento no lo reconocieran, pero el pasaje no nos sugiere que no se parecía, ¿no? O que era otro diferente, Sí. más bien estaban no lo velados. reconocieron. Exacto, porque ¿El incluso motivo? cuando... Dice- Ay, Aquí me tuvo- dice- no, dice la escritura. Ajá. La escritura. Sí, sí. Dice la escritura que porque sus ojos fueron Pero velados. porque cuando ya se les aparece, tampoco no dice lo como está diciendo, oye, no te pareces, estás más alto, no. Dieron cuenta de que era Jesús porque era el mismo cuerpo, eran las mismas características, misma Como hablaba. todo, ajá. Entonces se dieron Lo que cuenta, les dijo. él es Se dieron Jesús, a ¿no? acordar. Y es más, uno de ellos hasta atrevió a pedir, pues, Una prueba. la prueba, ¿no? Entonces, Jesús se la dio. y Jesús se la dio, ¿no? Y es exactamente lo mismo, pero aquí dice, pero se impidió que sus ojos pudieran reconocerlo. Ahí Muchas está, personas ¿verdad? nos dicen que nosotros inventamos la Biblia porque es lo mismo, pero son otras palabras. Me gustaba más ahí cómo dice eso. Ajá. ¿Cómo dice? Pero se impidió que sus ojos Se pudieran impidió. reconocerlo. Entonces no era que no se parecía ni que era otro cuerpo, sino más bien se impidió que sus ojos los pudieran
hay un pasaje también uno donde iba el profeta Balaam y Dios le tuvo que abrir los ojos espirituales para que viera el ángel que estaba ahí, ¿no? Entonces yo me imagino, no sé si fue algo parecido, pues que veló Dios los ojos para que no pudieran ver quién era, ¿no? Jesús en ese momento. Pero yo dije, me interesaba saber eso porque para mí lo importante es que Cristo resucitó, ¿no? Y que resucitó corporalmente, porque si Cristo solamente resucitó espiritualmente, todavía estaríamos en nuestros pecados. Sí. ¿Y cuál es tu nombre? Jorge. Mira, Jorge. Y lo más emocionante es que